los horizontes eran desconocidos, se forjaron conexiones que cambiarían la faz de la historia. Descubre la odisea de la colonización, donde exploradores audaces trazaron rutas que unían continentes distantes. Pero a medida que las sombras de la colonia se extendían, surgieron llamas de resistencia. En esta épica narrativa, atravesaremos los capítulos de descolonización, donde naciones lucharon por romper cadenas y forjar su destino independiente. Prepárate para un viaje a través de tierras desconocidas y luchas indomables. La era del imperialismo a finales del siglo XIX marcó el intento de las potencias capitalistas por asegurar su supremacía económica y militar. La competencia desatada por la industrialización y la Gran Depresión llevó a la conquista de territorios como una solución a la saturación del mercado, generando desigualdades y la dependencia económica de América Latina. La ideología de la supremacía racial y el deber civilizatorio respaldaron la dominación y la violencia. En el siglo XX, las secuelas del imperialismo, evidenciadas en la tolerancia hacia regímenes autoritarios y las intervenciones de Estados Unidos en la Guerra Fría, dejaron un legado muy complejo, contribuyendo al resurgimiento de tendencias autoritarias en el siglo XXI. Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Fría desafían la vigencia de los derechos fundamentales, destacando la necesidad de reflexionar acerca de la ética y de la responsabilidad internacional. En el año 1950 el nacionalismo parecía simple, pero 25 años después su persistencia tras la derrota del fascismo resaltó su importancia. A pesar de que en Europa se tenía la creencia de la supranacionalidad, surgieron nuevas manifestaciones del nacionalismo con diferentes ideas en distintas regiones. A finales del siglo XX, la literatura alcanzó su cúspide, dividiéndose entre enfoques románticos y revolucionarios. En los años 90 surge el grupo de los estudios subalternos de América Latina, la Latin American Subaltern Studies Radar. En el año 2001 reflejó este intercambio y debates postcoloniales. En el año 1997 reconoce la necesidad de diálogo en la academia latinoamericana. Segurado como pasados postcoloniales, en el año 1999 difunde ideas subalternas en América Latina, desafiando la perspectiva eurocéntrica de la modernidad al proponer diversas modernidades locales. Ahora nos adentraremos en el estudio de la descolonización, un proceso histórico trascendental que marcó el siglo XX. Este fenómeno representó el fin de los imperios coloniales y el nacimiento de nuevas naciones independientes. Según Wackwell, la exploración europea y su impacto colonial en Asia tuvo importantes eventos claves como la Guerra del Opio y la expansión rusa. En África se presenció grandes resistencias significativas como las victorias de Menelik II en Etiopía y Samori Touré en Malí, teniendo como resultado el inicio del fin del colonialismo. Este despertar político e ideológico en África y en Asia fue impulsado por movimientos antiimperialistas y apoyado por ideologías como el marxismo y el comunismo. Por otro lado, Hugh menciona que el papel de las guerras mundiales fue importante en este proceso, ya que aceleró la afirmación nacional y expuso las contradicciones del colonialismo. Teniendo esto como contexto, observamos que en Asia el nacionalismo y el comunismo jugaron roles importantes. En China experimentó una revolución nacional y comunista, y en la India avanzó hacia la independencia por vías políticas y pacíficas. El movimiento de los países no alineados, surgido en la década de 1950 como respuesta a la Guerra Fría, fue liderado por naciones recién independizadas, Asia y África. La conferencia de Bandung en 1955 fue clave, reuniendo a líderes de esos países para establecer los principios de no alineamiento. Este movimiento buscaba la independencia y soberanía de los países en desarrollo que habían sufrido la colonización europea. Francisco José Muñoz García, en su artículo La descolonización de Asia y África, detalla el proceso histórico de descolonización y destaca la influencia de la lucha por la autodeterminación y el nacionalismo en la formación del movimiento. Por otro lado, José Martínez Carreras,
en Le Nom à l'Ingmenent, se enfoca en la política española respecto al Sahara Occidental, Mauritania y territorio argelino, analizando la actitud de Argelia y los cambios geopolíticos que impactaron el no alineamiento. En conclusión, el movimiento no alineado dejó un impacto duradero, siendo una fuerza contra la opresión y la dependencia económica. Después de la colonización, surge el intrigante neocolonialismo. Exploraremos cómo las antiguas potencias retienen su influencia en territorios independientes. ¿Preparados para desvelar los secretos del neocolonialismo? ¡Vamos allá! El neocolonialismo, según Eduardo Menéndez, es una adaptación del capitalismo a nuevas circunstancias. Las potencias coloniales buscan inversiones en territorios coloniales para asegurar ganancias, resolver problemas de sobreproducción y mantener el crecimiento económico. En la invasión de Estados Unidos a Panamá, Ricord Soler ejemplifica el neocolonialismo. La Operación Causa Justa de 1989 plantea interrogantes sobre la soberanía panameña. Esta intervención, más allá de responder a acusaciones, ilustra cómo las potencias mantienen influencia económica y política, desafiando la autonomía incluso después de la descolonización formal. Siguiendo con la explicación, la Commonwealth tiene orígenes según la biblioteca virtual de la UNAM en 1919 llamada la British of Nations. Tras perder la Primera Guerra se llamó la Commonwealth of Nations. Desde Canadá en el siglo XIX, pasando por Australia y Nueva Zelanda en el 31, se formaron países federales pero con una legislación propia, pero con una lealtad a la reina de manera simbólica. Sudáfrica, Irlanda y Pakistán se retiraron en el 72, pero sin intervención militar por parte de Inglaterra, ya que avalaban la independencia de sus ex colonias. Actualmente representan 56 países alrededor del mundo, cruzando 5 continentes. Por otra parte, la Francafrique, según el autor Durex Asmierix en el Foro Internacional de México, desde la Segunda Guerra siguió una política de intervención militar por parte de Francia desde 1950, avalando que había comunismo. Desde Chávez en el 77, junto con Estados Unidos, que dejaron 200 muertos, luego en el 81 con el presidente François Mitterrand para restituir al presidente Goku Okendi, llamada la invasión Manta, lo cual tuvo éxito, para luego intervenir nuevamente en el 2001 y 2003 utilizando la operación Artemis, donde Francia compensó a Europa para poder expandir la política y militar en la zona República del Congo. Es así como hasta la fecha tenemos, por ejemplo, a Calcedonia, que permanece bajo el dominio y escrutinio de Francia. A pesar de los intentos por obtener su libertad y ser completamente autónomos, aún no han logrado el éxito. Los independentistas han estado muy cerca, pero lamentablemente la presión y todas las armas, y encima también las herramientas del país europeo, siguen siendo un obstáculo para ello.